Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Marcos 12:13. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en su palabra. Y viniendo a ellos le dicen: Maestro, ya sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dice: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: Pagad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vienen a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, bueno, antes de ir a lo de los saduceos, obviamente esto de pagar lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios, esa es una frase que ya es ahora súper conocida. Obviamente en esta se dieron cuenta cómo quienes son los fariseos y los herodianos, siempre le quieren hacer trampa, le quieren armar trampas a Jesús para que diga algo tonto, para que diga algo que no es, algo equivocado y que de paso ofenda gravemente. Pero Jesús, pues no, ¿cómo va? ¿Cómo va a caer? Jesús es Dios. ¿Cómo un ser humano le va a tratar de hacer una trampa a Dios? Es imposible, ¿verdad? Dios es Dios, nadie sabe más que Dios. Entonces, pero me sorprende, vieron cómo la palabrería de estos fariseos y herodianos, como la palabrería para engatusar, ¿no? Dicen, maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino. O sea, es todo pura palabrería, porque ahora, ¿es cierto lo que dicen? Sí, es cierto, pero ¿ellos lo creían? No, no lo creían, ellos querían hacerle una trampa. Entonces lo están alabando, están lisonjeando, pero para hacerse parecer los buenos. Jesús es todo, Jesús no mira la apariencia, Jesús enseña con verdad, pero ellos no lo creen, los herodianos y los fariseos. Y entonces la pregunta ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Era una trampa, porque si Jesús decía primero es César, entonces y Dios, ¿no? Era para que lo acusen contra las autoridades judías. Y si decía que Dios es primero, era para que lo acusen contra los romanos. Entonces era una pregunta, era una trampa. Pero Jesús entendía todo eso, porque Jesús sabe todo, porque Jesús es Dios. Y le responde, ¿no? Como ya sabemos, pagar lo que es de César a César y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vamos a seguir ahora 18. Entonces vienen a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo. Entonces los saduceos eran un grupo, ¿no? Habían varios grupos entre los judíos, unos los fariseos que se adherían. La mayoría de los escribas eran fariseos y otros, ¿no? Se adherían mucho a la ley, a la letra de la ley, pero no, creo que más a las tradiciones, aunque sí eran gente que sabía la Biblia, eso, pero a las tradiciones, y no, que ellos siempre respetaban la ley. Y los saduceos era otro grupo. Generalmente los saduceos pertenecían a la clase de los sacerdotes. Eran gente que tenían recursos, eran poderosos, pero que decían que no hay resurrección. Ellos pensaban que no hay resurrección, ¿no? Es extraño, ¿por qué pensaban eso? Es extraño. Y ahora vamos a ver por qué, porque Jesús da un ejemplo del Antiguo Testamento. Entonces, si los saduceos sabían su Biblia, deberían haber dado cuenta de que Dios es vida, ¿no? Es extraño y no sé por qué
pensaban que no hay, creían que no hay resurrección, no les convenía creer que había resurrección, ¿no? Le preguntaron diciendo, esa es la pregunta, es una pregunta alucinante, parece como una historia de una telenovela, dice, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer y levante el linaje de su hermano. Y ahora, esto sí es cierto, hay una ley, ahora, no era obligatoria, pero sí era una ley, era como una ley que si un hombre y una mujer se casan y el hombre se muere sin dejar hijos, la ley decía que la mujer, la viuda, se case con el hermano de este hombre pero que se casen, y el primer hijo de ellos iba a tener el nombre del difunto, del hermano que se murió. Para que para que no pierda su nombre, ¿no? Y ya los demás hijos iban a ser del hermano que está vivo, obviamente. Ahora, eso era una ley, eso no era obligatorio, pero estaba muy mal visto si el hermano o el familiar no seguía eso. O sea, y ahora, si no había hermanos, esa ley pasaba al familiar más cercano, un tío, ¿no? Una cosa así, un primo, una cosa así. Pero, o sea, no era obligatorio, pero sí estaba mal visto si el familiar no seguía la ley ¿cómo se llama la ley del pariente redentor? Esa se llama la ley. Era para que el difunto no pierda su nombre, ¿no? Entonces, parece una ley extraña, pero no, qué bien era como Dios quería que aquellos, ¿no? Que morían, que su nombre no se pierda, ¿no? Entonces, esa era una ley, no era obligatoria, pero sí era algo eh, escrito en la ley y los hermanos, los primos, los parientes no estaban obligados, pero estaba mal visto si no lo seguían, pero no estaban obligados a hacerlo, ¿no? Bueno, entonces esa es la ley. Ahora dice, esta es la historia que ponen los saduceos, que es algo más, o sea, no estoy diciendo que sea imposible, es posible, pero es alucinante, parece una telenovela. Esta es la historia, dice. Fueron pues 7 hermanos y el primero tomó mujer y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente, y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7 y tampoco dejaron simiente, a la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque las 7 tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dice, no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios. Entonces, es una pregunta, el caso es alucinante, porque una mujer con como que 7 hombres, ¿no? O sea, es una cosa exagerada, pero es algo, yo creo que mucha gente ha pensado, si una persona no tiene un esposo, una esposa, y ese esposa se muere, ¿no? Y ese hombre o mujer se casa con alguien más. Mucha gente se pregunta eso, ¿no? En el cielo, ¿cómo va a ser? Porque si en esta vida tuvieron 2 esposos, una mujer tuvo 2 esposos, no al mismo tiempo, obviamente, o un hombre tuvo 2 esposas, en el cielo, ¿cómo será? Yo creo que muchas personas se preguntan eso, pero aquí está la aclaración de Jesús. Primero dice Jesús, no erráis por eso porque no sabéis las escrituras. Ahí Él les está diciendo que ellos no estudian las escrituras adecuadamente. Ahí Él les está diciendo, eso es lo primero que dice Jesús, como diciendo, ustedes no estudian las escrituras adecuadamente, o sea, están leyendo, pero como que no están entendiendo, no están meditando, no le están pidiendo a Dios que les ayude a entender. Eso es lo primero que les dice Jesús. ¿Y qué dice Jesús después? Ni la potencia de Dios. Como erráis primero, no estudian las escrituras y no tienen en cuenta el poder y la grandeza de Dios. Ahora, ¿qué más dice Jesús? 25. Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni maridos toman mujeres, ni mujeres maridos, mas son como los ángeles que están en los cielos. Entonces ya está aclarando que cuando estemos con Dios, la gente no se va a casar. La gente no se va a casar. Ni los hombres van a tomar esposas, ni las mujeres van a tomar esposos. ¿Por qué? Porque vamos a estar así porque estamos limitados, no, sino porque seremos como ángeles, o sea, vamos a tener una naturaleza que ya no es pecadora y ya Dios nos va a transformar
de una manera, amigos, que ya no va a ser necesario ese querer, que me quiero casar, estoy enamorada de él, o un muchacho, estoy enamorado de ella. Ya esa naturaleza no la vamos a tener, sino que vamos a estar completos porque vamos a estar con Jesús. ¿Entiendes? Vamos a estar con Dios. Vamos a estar en la presencia de Dios, entonces vamos a estar completos con Dios. Ya no va a ser necesario ese querer, me quiero casar con él, que dice una mujer, un hombre dice, me quiero casar, eso no va a estar en nosotros. Entonces aquí Jesús está aclarando eso, que cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar completos porque estamos con Dios y ya está, estamos con Dios y ya, ¿verdad? Y el resto es como familia, ¿no? Todos los hombres y mujeres que van a estar alrededor, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas, en Jesús, familia, pero ya no va a haber ese querer casarse, ¿no? Ya no va a estar, ese deseo no va a estar en nosotros, vamos a estar completos porque vamos a estar con Jesús. Entonces, ¿qué dice Jesús? Son como los ángeles que están en los cielos. Y otra aclaración, porque ¿por qué preguntaban esto los saduceos? Para atacar a la resurrección, para atacar, para decir, no hay resurrección, Dios no da la resurrección es una mentira falsa, la resurrección, Dios, Jesús es la resurrección y la vida, Jesús es la resurrección y la vida, Dios da la resurrección a aquellos que han creído en Jesús. Porque Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan que Él es la resurrección y la vida. ¿Ok? Entonces, acá 26 dice, Jesús sigue, y de los muertos que hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? ¿No es Dios de muertos? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Uy, como que los puso en su lugar, como diciendo, ustedes no saben, no estudian las escrituras, como no se han dado cuenta. Y es cierto, amigos, esto está en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No, yo soy, como diciendo, ellos siguen, ellos tienen vida, no están aquí en la tierra, pero están con Dios y tienen vida, tienen el Espíritu que Dios nos da, no muere. Nuestro cuerpo sí, nuestro cuerpo físico se enferma, se envejece, pero nuestro espíritu no. Entonces ya cuando sea el momento, toda esta gente que ha vivido en esa tierra y que han creído en Jesús, y bueno, antes de que Jesús se haga hombre, Dios ha juzgado por las personas, no juzgado, ha decidido quiénes van al cielo. Bueno, estas personas viven, su espíritu tiene vida. Y ya cuando Jesús venga, Él va a juntar ese espíritu con el cuerpo y va a ser un cuerpo glorificado, ¿entienden? Entonces, nosotros, el espíritu vive, el espíritu humano vive, no muere. Entonces los saduceos están completamente equivocados, y como Jesús les dice, así que vosotros mucho erráis. Les dijo la verdad en su cara, ¿no? Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y todo tu pensamiento y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Ya, esto mismo hoy Israel, esto es famosísimo, bueno, para Israel, porque ellos lo cantan, lo dicen. Está en Deuteronomio, esto es Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 es súper importante para Israel, es la ley más importante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no?
Bueno, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, tu alma, todo tu pensamiento. Ahora, en Deuteronomio no dice pensamiento, dice solamente corazón, alma y fuerzas. Y Jesús ha puesto pensamiento, pero Jesús tiene razón, ¿no? Debemos amar a Dios. eh, Aunque Jesús también, Jesús ya estaba en la época de Deuteronomio, pero eh, eh, debemos amar a Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón y pensamiento, en todos nuestros pensamientos. Dios mío, ayúdame a amarte con todos mis pensamientos, pedirle a Dios siempre, ¿no? Esto está en Deuteronomio 6:4, si lo quieren ver. Entonces, bueno, seguimos. Entonces el escriba le preguntó a Jesús, ¿no? Y el escriba le dijo, bien maestro, verás, has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle, porque le han preguntado, vieron cómo le preguntaron primero lo de César, no lo de pagar, que si se debe pagar a Dios o a César. Y Jesús respondió recontra bien. Después, lo del el caso alucinante del hombre, de la mujer que se casa con 7 hermanos. Y Jesús respondió muy bien. Y ahora este señor, que ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió exactamente como está en Deuteronomio, en las escrituras, y ya ninguno osaba preguntarle, ya no se meten con Jesús, ya no le dicen nada. No lo pueden agarrar, lo quieren agarrar en que diga algo tonto, pero pues como Jesús es Dios, como, ¿no? Es imposible. Dios nunca jamás va a decir algo tonto. Dios nunca jamás va a mentir. Dios es verdad. Dios es verdad. Dios es justicia. Dios es misericordioso. ¿Okay? Bueno, entonces nos quedamos ahí y ya seguimos mañana. Chao.